La desaparición del Imperio Romano de Occidente es uno de los hechos históricos que más ha fascinado a la mentalidad occidental durante siglos. En todos los manuales escolares, el año 476 de nuestra era marca el final de la Edad Antigua y da comienzo la Edad Media. Pero ¿se puede narrar la historia de manera tan simple y lineal? ¿Un día la gente se acostó en la Edad Antigua y se levantaron de repente medievales? ¿Qué estaba pasando en realidad en el mundo mediterráneo en ese año 476? En este documental vamos a acercarnos al año en que cayó Roma. Bienvenidos a la historia jamás contada. Antes de meternos en materia, no olvides dejar un like en el vídeo, suscribirte al canal y compartirlo en tus redes sociales para que más gente lo pueda ver. Y si quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en una de mis visitas guiadas. Te dejo más información en la caja del vídeo. Y ahora sí, vamos al tema. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente ya no era una gran potencia. Había un emperador que ni siquiera ya vivía en Roma, sino que la residencia imperial se había trasladado a la ciudad de Rávena. Existían también, obviamente, ejércitos imperiales, aunque la mayor parte de las escasas fuerzas de que disponía Roma eran tribus germanas que luchaban bajo los estandartes imperiales. Roma, sobre el papel, también disponía de una amplia lista de provincias, pero muchas de ellas habían sido ocupadas por pueblos bárbaros o simplemente no respondían al mandato imperial. Roma ya no era lo que había sido, eso estaba claro, pero toda aspiración de cualquier habitante de Occidente era convertirse en patricio o incluso llegar a ser emperador. El poder que Roma ejercía sobre las mentes de aquellas personas seguía siendo inmenso. Al fin y al cabo, Roma había estado ahí durante más de 1000 años. ¿Por qué no iba a seguir estando ahí 1000 años más? Les voy a poner varios ejemplos. Estilicón, generalísimo de Occidente en la segunda mitad del siglo IV, era de origen bárbaro. Sin embargo, toda su vida la dedicó a la política del imperio. El gran general Flavio Aecio, vencedor de Atila el Huno en los campos cataláunicos, exactamente lo mismo. Su subordinado, Avito, también de origen germánico, llegó incluso a ser emperador de Occidente un breve periodo de tiempo. El Magister Militum Genserico, de raíces suevas y visigodas, también dedicó su vida a mandar sobre el Imperio de Occidente, siendo la sombra de los emperadores Mayoriano y Livio Severo en los últimos años de existencia del imperio. Atila el Huno se vio seducido por la princesa Honoria, hermana de Valentiniano III, emperador de Occidente, que prometió casarse con él si la liberaba de su vida anodina en Constantinopla, donde la había recluido, confiriéndole legitimidad así sobre el trono del Imperio de Occidente. En definitiva, Roma era un cascarón vacío, pero su nombre seguía teniendo un peso importantísimo en el siglo V de nuestra era. Pero si Roma seguía ejerciendo esa fascinación entre los propios romanos y sobre los pueblos bárbaros, ¿cómo es posible que desapareciera? ¿Cómo se encontraba Roma en el momento de su caída? Siendo suaves y concisos, el Imperio Romano de Occidente era ingobernable. El primer problema era el control territorial. Para el año 476 existían diferentes tribus asentadas dentro de la frontera imperial que habían constituido sus propios reinos independientes. Así encontraríamos un reino suevo en Hispania, un reino visigodo en el sur de la Galia, un reino vándalo en el norte de África, así como también territorios controlados por otras tribus, como los alanos, los burgundios, los ostrogodos o los francos. La fuerza de los emperadores se sustentaba sobre la fuerza militar. Pero si no se controlaba el territorio, no había dinero de los impuestos, y sin oro no hay soldados. Pensemos por un momento, el emperador no tiene una autoridad fuerte porque no tiene dinero para pagar a los soldados que deben defender el imperio. Solamente la fuerza militar puede asegurar el control del territorio. ¿Quién sería, por tanto, la persona más poderosa de Roma? Pues quien tenga soldados a su disposición.
En las últimas décadas del imperio serán los generales romanos y los caudillos bárbaros los que librarán una interminable guerra para hacerse con el poder. Y aquí podemos ver que Roma solo existe de nombre, porque son generales y caudillos al mando de un ejército los que luchan. A excepción de líderes como Aecio o Estilicón, casi ningún pretendiente imperial era capaz de movilizar a lo poco que quedaba del Estado romano en este momento. La corona obviamente seguía existiendo, pero su imperium, entendido este como su fuerza militar respaldada por un gran Estado romano, había desaparecido completamente. Cuando los sistemas políticos están en crisis, suelen ser hombres destacados los que rompen con el pasado, dando lugar a un periodo nuevo. Al igual que Octavio Augusto se dio cuenta de que el sistema republicano romano ya no servía para la época que estaba viviendo, el bárbaro Odoacro lo hará en esta época. ¿Pero quién era Odoacro? Si miramos de nuevo nuestros libros escolares, aparecerá como el bárbaro que depuso al último emperador romano y dio fin al imperio. Y en esencia esto es así, pero ni mucho menos la explicación es tan sencilla. Vamos primero a ver quién era Odoacro. Odoacro nació en el año 433 en tierras de Panonia, al sur del río Danubio, en tierras de la actual Hungría. Según el Anónimo Valesiano, Odoacro era de origen huno. Su padre era un guerrero de Atila llamado Edeco, y su madre, de la que desconocemos su nombre, era de la tribu germánica de los estirios. Desconocemos a qué se dedicaba en sus primeros años, pero se da por sentado que combatió al lado de los ejércitos de Atila hasta la muerte del rey. Tras la disgregación del Imperio Huno, se sitúa Odoacro al mando de un grupo de sajones en la Galia, donde habría emigrado buscando fortuna como jefe de una banda de guerreros. Durante la década de los 60 del siglo V participó en una alianza con el rey Childerico de los francos, con el que se alió para atacar a los alamanes y arrebatarle sus tierras. En cualquier caso, no sabemos si porque sus empresas no salieron bien o porque no estaba satisfecho con lo que le ofrecía la Galia, decidió trasladarse a Italia en busca de mejor fortuna. Seguramente en 469 o ya en 470, Odoacro entró a servir en las fuerzas imperiales romanas. En los años 471 y 72 luchó a las órdenes del general Ricimero contra el emperador Antemio. Ricimero había puesto y depuesto emperadores en los últimos años, y su rebelión contra el emperador Antemio, propuesto desde Constantinopla, sería una más de sus andanzas en estos años. Al mando de Ricimero, Odoacro debió de darse cuenta de qué era el Imperio Romano en ese momento. Incluso en 472, Odoacro debió entrar en Roma y participar en su saqueo, cuando Ricimero logró entrar en la ciudad, deponer a Antemio y asesinarle con sus propias manos. Imagínense qué imagen tan poderosa. Un general de origen bárbaro acabando con la vida de un emperador romano con sus propias manos. Seguramente a Odoacro la imagen de un emperador débil y una ciudad de Roma nuevamente saqueada no le dejaría indiferente. Esa imagen en la mente de Odoacro sería la clave de los acontecimientos del año 476. Según nos narra Procopio de Cesarea en su obra La Guerra Gótica y el cronista Jordanes en su Gética, durante el año 476, Odoacro estaba al mando de una fuerza de bárbaros al servicio del Imperio Romano de Occidente. Según sabemos, 3 tribus participaban de estas fuerzas de guerreros mercenarios: érulos, estirios y torquilingos. Desconocemos la causa del descontento de estas tropas. Seguramente la falta de dinero había provocado que no recibieran sus salarios o la falta de objetivos militares les estaba privando de un valioso botín. Sea como fuere, sabemos que Odoacro se presentó ante Orestes, el Magister Militum Imperial, esto es, el comandante militar de más alto rango del Imperio de Occidente, y le pidió tierras en Italia para que sus hombres se asentaran y prosperaran. Orestes no era un personaje cualquiera. Como había ocurrido en esas últimas décadas del imperio, este noble había maniobrado políticamente para hacerse con el cargo de mayor poder real en el imperio, el de Magister Militum Imperial. Orestes gozaba de tal poder que, además de colocar a sus parientes en posiciones prominentes, como por ejemplo a su hermano Paulus, el cual era el general de la guarnición de Rávena, fue también capaz de colocar a su propio hijo Rómulo como emperador, el cual coronaron como Rómulo Augusto el 31 de octubre del 476.
Ante la negativa del patricio romano a entregarles tierras, los bárbaros decidieron hacer rey a Odoacro el 23 de agosto del 476. Ese mismo día comenzaría el último acto del Imperio Romano de Occidente. Inmediatamente, Odoacro se puso al frente de sus guerreros y marcharon contra Orestes y lo poco que quedaba del ejército imperial. El primer encuentro se produjo en Tiquinium, la actual Pavía, seguramente 2 o 3 días después de su coronación como rey. Aunque Orestes se preparó para una batalla campal en campo abierto, las fuerzas imperiales eran tan reducidas que no pudieron presentar batalla al enemigo de ninguna manera. El ejército imperial huyó a la protección de la ciudad, pero los bárbaros la tomaron al asalto sin demasiada dificultad. Orestes, eso sí, logró escapar. El final del último cargo imperial de Occidente llegaría pocos días después. El 28 de agosto de 476, las tropas de Odoacro se desplazaron hacia Plaquentia, en persecución de Orestes. La ciudad fue tomada al asalto y el propio Odoacro decapitó a Orestes con sus propias manos. Al igual que unos años antes él había visto a Ricimero decapitar a un emperador romano, ahora él hacía lo propio con el padre de uno y con la mayor autoridad de Occidente. El final del imperio estaba ya muy próximo. El 4 de septiembre de 476 es la fecha exacta de la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Tras ese día ya no hubo vuelta atrás. A primeros del mes de septiembre, el emperador se encontraba en Rávena junto con su tío Paulus. Les protegía una pequeña guarnición, pero realmente nada más. Ya no existían ejércitos imperiales que pudiesen venir a rescatar al joven emperador, ni fuerzas aliadas que luchasen por las banderas de Roma. Todo estaba realmente en manos de Odoacro. Ese día, el rey bárbaro se presentó en la capital imperial al mando de sus fuerzas. En una pequeña batalla, que realmente no debió de pasar de una mera escaramuza, los bárbaros derrotaron a Paulus y a la guarnición de la ciudad cerca del puerto de Rávena. Sabedor de que la autoridad en la capital la ejercía el noble romano y no el propio emperador, Odoacro decapitó a Paulus, de la misma forma que lo había hecho unos días antes con su hermano Orestes. Al rey germano ya solo le quedaba ir a por el niño emperador, el cual no era más que una corona sin poder, realmente un título y nada más. Tratemos de imaginarnos por un momento el instante en que Odoacro aparece ante Rómulo Augustulo. El germano se encontró con alguien completamente insignificante. El joven portaba la corona imperial, pero esa corona ya no significaba absolutamente nada, ni el joven suponía ninguna amenaza para él. No sabemos si Odoacro era consciente de lo histórico del momento, pero sí sabemos por sus actos que se daba cuenta perfectamente de quién era la persona que tenía delante. No era absolutamente nadie. El rey destronó al emperador, pero no se puso él como emperador, sino que decidió enviar las insignias imperiales a Constantinopla, el único lugar donde la dignidad imperial tenía poder real. Sabemos de la insignificancia de Rómulo Augustulo. Odoacro se apiadó de él y le perdonó la vida. Le envió junto con su familia a la villa de Luculanum, cerca de Nápoles, donde el destronado último emperador de Occidente vivirá con unas rentas de 6.000 sólidos de oro al año, una cantidad nada despreciable para aquella época. De esta manera se ponía punto y final al Imperio Romano de Occidente.